Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí participando del evento del KCD, segunda edición de Costa Rica. Bueno, yo me presento, soy Randy Varela. La verdad vengo pues, de un ámbito un poco diferente. No soy desarrollador, tampoco trabajo directamente en la parte del cloud. Yo me especializo un poco más en lo que es la parte de ciberseguridad como tal. Ahí pues para presentarme un poco más formalmente, ya llevo alrededor de unos 12 años por ahí trabajando en lo que es temas de ciberseguridad. Actualmente me desempeño como ingeniero de ciberseguridad para una empresa estadounidense y pues básicamente ahí les paso implementando diversas políticas de seguridad. También pues de vez en cuando y a veces me salen algunos trabajos adicionales como auditor de la ISO 27001, que es pues la ISO que es respectivamente de ciberseguridad, implementando los controles y demás. Soy miembro activo de pues, varias comunidades, ¿verdad? Pues el día de hoy estoy aquí apoyando lo que es el KCD. También apoyo mucho los grupos nacionales de seguridad, como lo que es el Pound, ISOC, que es más que todo una ORG para velar por pues la libertad de expresión en Internet, y otras por ahí, ¿verdad? Que pues no voy a mencionar. Me gusta mucho la automatización, creo que a todos nos gusta esa parte, ¿verdad? Pues más que todo con esta parte del boom del IA que tuvimos hace algunos años, pues la idea es que todo se nos haga cada vez el trabajo un poco más sencillo. Ahí abajo pues les dejo mis redes sociales, me pueden buscar también como Hakimes en lo que es LinkedIn y GitHub, y también por ahí está mi correo. Yo les recomiendo que si quieren acercarse a mí lo pueden hacer por LinkedIn, casi siempre pues estoy ahí activo contestando los mensajes y demás. Pero bueno, a lo que vinimos, a ver cómo podemos empezar a romper cosas. Bueno, vamos a empezar definiendo los conceptos, ¿verdad? Yo sé que la charla se llama más que todo, pero en esta charla nos vamos a enfocar más que todo en la que es la parte de contenedores y clústeres. Pues hoy en día, pues digamos que son dos servicios imprescindibles. Hay un gran porcentaje de sitios web que hoy en día trabajan con microservicios y esos microservicios normalmente están alineados a estas dos tecnologías. Entonces, para entrar en contexto, pues un contenedor, ¿verdad? Es simplemente una aplicación empaquetada que la podemos desarrollar, ¿verdad? Utilizando ciertos recursos del sistema. Creo que el ejemplo más famoso es Docker, ¿verdad? Aunque por ahí algunos dicen que ya va muriendo. Se han venido nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero en el momento también se sigue utilizando. Y ya un conjunto de Dockers o de nodos, también como se le conocen, se llaman clusters, ¿verdad? Que pues ya ahí tenemos las tecnologías de Kubernetes, de los K8s, donde podemos orquestar y administrar esos pods correctamente. ¿Cuál es el problema? Que todo esto requiere infraestructura, y esa infraestructura pues muchas veces es o la dejamos configurada de forma pública, ¿verdad? ¿Por qué no deberíamos hacer estas malas prácticas, ¿verdad? ¿Por qué no deberíamos dejar un clúster expuesto o por qué no deberíamos dejar un nodo expuesto? Bueno, al día de hoy ya se ha regulado, digamos, bastante lo que es el tema de clústeres y nodos. Al principio, como era una tecnología emergente, pues la mayoría de nosotros no sabía muy bien cómo funcionaba, por eso es que era muy común caer en esos errores de dejar pues, puertos abiertos, contraseñas por defecto, etc. Al día de hoy pues no ha desaparecido el riesgo al 100%, pero sí se ha mitigado gracias a las buenas prácticas de seguridad y también a mecanismos adicionales de seguridad que se han implementado en estas tecnologías, como lo puede ser un WAF, ¿verdad? Restricción de headers, restricción geográfica, etc. Pero eso no están exceptos, ¿verdad? Que en su momento algunas compañías fueron atacadas. ¿Cuáles fueron los casos más famosos? Bueno, el caso más famoso es el tercero, CryptoMining Bot Goes After Misconfigured Docker APIs. Bueno, en otras palabras, ¿verdad? Pues había un API expuesto y se aprovecharon de eso para hacer CryptoMining. En ese caso la víctima fue Tesla, como lo dice también el último encabezado. Y los dos de arriba sí son un poquito más recientes, uno del 2023 y otro del 2024, donde los atacantes ya han podido desarrollar o automatizar botnets que específicamente atacan estos sistemas, ¿verdad? De Kubernetes o de Docker. ¿Cuál es el fin de atacar estos sistemas? Bueno, como vemos la tendencia es CryptoMining, ¿verdad? Si yo me apodero de un nodo, si me apodero de un clúster que pues tal vez en sus políticas de seguridad no tiene definido un máximo de memoria RAM, un máximo de disco duro, de almacenamiento, de procesamiento, pues es muy fácil jugar con esas variables, empezar a inyectar código, ¿verdad? Para quemar el CryptoMining y pues elevarle la facturación a la persona que controla el nodo, ¿verdad? Pues con las tecnologías de la nube, por ejemplo con AWS, es muy sencillo hacer este tipo de despliegues y pues AWS dentro de su flexibilidad y la naturaleza de la nube, pues nos permite escalar esos componentes. El problema es que pues aquí se escalan, ¿verdad? Sin ningún tipo de restricción y eso al final se
genera un costo para pues las empresas, ¿verdad? Bueno, aparte del tema de criptomining, ¿cuáles son otros riesgos comunes que podemos tener si alguien se llega a apoderar de estas tecnologías? Pues obviamente lo más riesgoso es un RCE. Si ya yo tengo control sobre el nodo o sobre el orquestador, pues perfectamente puedo ya sea correr comandos internamente que soporte el nodo o incluso llamar a scripts de terceros para correr otro tipo de funciones. Pues tampoco están bien protegidos, todo lo que son los secretos, las llaves de API, por ahí vamos a ver un ejemplo ahí un poco shady un día de hoy que nos encontramos, pero si no tienen pues buenas restricciones, si dentro de mi nodo o dentro de mi clúster yo no estoy aplicando buenas prácticas de seguridad, muy probablemente esos secretos van a estar en texto plano o van a ser fácilmente accesibles en los archivos por defecto que tienen estos servicios. Escalada de privilegios, eso va a depender mucho de dónde esté encapsulado el clúster. Si yo no tengo restricciones, si no tengo listas de acceso, si no tengo perfiles, usuarios correctamente asignados, pues muy probablemente ya sea que voy a poder brincar de un clúster a otro clúster o incluso del clúster a otros sistemas de la nube, ¿verdad? Esto también se conoce como pivoting. Y pues la última ya lo mencioné, ¿verdad? Que pues es la mayor tendencia de por qué son tan atacados estos servicios, que es para el crypto hijacking, ¿verdad? Que básicamente es minar criptomonedas utilizando los recursos de alguien más. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que ocupamos buscar en Internet y en algunos servicios, ¿verdad? Que ahorita vamos a mencionar, en caso de que pues estemos interesados, ¿verdad? Obviamente la clase de hoy es 100% ética, ética hacking, ¿verdad? Pero si ustedes quieren pues empezar o si ustedes trabajan para alguna empresa, hoy todo el mundo muy emocionado con la foto. Si ustedes trabajan para alguna empresa y les quieren hacer una auditoría de seguridad o en su propio desarrollo, ¿verdad? Pues ustedes quieren ver si ya están mapeados por alguna otra herramienta, pues yo me enfocaría en estos tres servicios principales, ¿verdad? El primero es el puerto 10.250. Este sí hay que filtrarlo un poquito más porque es un puerto pues en un rango superior, es un puerto dinámico que se puede utilizar para otros servicios, pero principalmente uno de esos servicios es el API del Kubernetes, ¿verdad? Que se conoce como el kubelet. El 6443, ese es el servidor del API, ese también pues es un tema muy delicado. Básicamente en este puerto podemos encontrar pues todas las rutas de los APIs, y si dentro de esos APIs digamos que yo tengo pues archivos sensibles, configuraciones, etcétera, es muy fácil para un atacante parsear esos datos y posteriormente con una herramienta tal vez tipo proxy, como un Board Suite, un SAP, Postman, etcétera, pues empezar a jugar con el API y las respuestas que nos da. Y el tercero también es bastante sensible, el 2375, todos estos puertos son TCP, bastante importante, que más que todo es cuando estamos corriendo un Docker sin autenticación, sin TLS, ¿verdad? Entonces, pues si no están encriptados los datos, es muy probablemente que el sistema esté abierto. Además de eso, que se me olvidó mencionarlo, esto lo podemos buscar de varias maneras. Hay buscadores bueno, hay varios servicios que escanean todo el espectro de Internet en un cierto tiempo determinado. Ahorita la métrica anda por alrededor de un mes. Esos servicios, los más populares son Shodan, Censys y Sumai. Sumai es pues inteligencia asiática, Censys es inteligencia gubernamental de Estados Unidos, y Shodan, pues digamos que la única que se mantiene ahí open source, entre comillas, ¿verdad? Bueno, no open source, pero no se liga a ningún tipo de gobierno en específico, y también pues es uno de los más antiguos y más fiables. A mí personalmente me gusta siempre arrancar con Shodan, y si no me da lo que necesito, pues sí hacer un barrio en las otras dos plataformas o pues algunas más específicas. Ya si ninguna de las tres me funciona, pues podemos volver a la era de piedra un poquito con Google, ¿verdad? Que yo creo que ya está dejándonos muy por atrás después de que salió el boom de la inteligencia artificial, pero aún es bastante útil si uno lo utiliza correctamente para hacer lo que se conoce como Google Darking. Básicamente es mandarle una serie de variables, también se conoce como un regex, y a través de ese regex nos va a dar pues información bastante fiable que está dentro del buscador, ¿verdad? Podemos buscarlo a través de banners también, ¿verdad? Específicamente, pero el día de hoy la idea es hacer las búsquedas un poquito más específicas. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, vamos a ver algunos ejemplos de resultados que se vieron en esos sistemas.
Por acá tenemos los queries de Shodan. Shodan es un lenguaje bastante sencillo de entender. Como ven por ahí, simplemente le ponemos lo que ellos llaman la etiqueta, ¿verdad? Como por ejemplo el puerto, port o el status, HTTP status, y la variable que yo estoy buscando, ¿verdad? En el primer caso estamos buscando los servidores de API en el puerto 2375. Esos son resultados bastante actualizados, prácticamente que al día de ayer, de servicios que están ahorita públicos y vulnerables en Internet. Podemos ver que hay 571 servidores de APIs ahorita publicados. Eso no quiere decir que esos 571 sean vulnerables, pero por lo menos nos da una noción o una muy buena idea de dónde están ubicados geográficamente y también qué tipo de arquitectura o qué tipo de información podemos obtener. La segunda sí es un poquito más restringida, el 6443, ahí solo nos encontramos 45 servicios. Y la última, pues esa nos sale una cantidad más alta de servicios porque no estamos filtrando por el puerto, ahí únicamente lo que estamos buscando son dashboards, ¿verdad? O páginas web relacionadas al servicio de Kubernetes. Llama mucho la atención que en los primeros dos resultados, el que va liderando la lista es Estados Unidos, ¿verdad? Me encontré esa sorpresa que una gran cantidad de esos desarrollos, digamos, de esos pods públicos, de esos Kubernetes públicos, se encuentran en esta región asiática. Obviamente, pues por ahí hay otros países, ¿verdad? Estados Unidos también aparece un par de veces en la lista, etcétera. De Costa Rica, pues milagrosamente estamos bien, ¿verdad? Por ahí salieron unos pocos resultados, pero nada muy crítico, ¿verdad? Entonces, bueno, para un atacante sería muy sencillo agarrar Shodan, empezar a meter estos queries y hacer un mapeo de estos servicios, ¿verdad? Eso se puede automatizar. Shodan da un servicio de API y pues ese API perfectamente se podría cargar dentro de un script, tal vez un Python, que esté corriendo recurrentemente, no sé, una vez cada 24 horas, una vez a la semana, cuántos puertos hay abiertos y qué tanto ha cambiado. Bueno, por ahí ya si nos enfocamos un poquito más en Costa Rica, ya si lo aterrizamos acá, pues en realidad, como les dije, no estamos tan mal, ¿verdad? Pues salieron 5 servicios, 4 de ellos asociados a una empresa y 1 a otra empresa. Y pues cuál fue el problema, ¿verdad? De esto, que muchas veces pensamos que nuestro servidor está rechazando todas las peticiones. Si yo agarro una de esas 5 IPs que me salió en Shodan, la meto en un navegador, me voy ahí, la filtro por el puerto, en el primer screenshot, pues me dice que yo no me puedo loguear, ¿verdad? Que el anonymous login cannot get the path, básicamente que no estoy logueado y por eso me da un 403. Pero vean qué curioso cuando ya yo empiezo a jugar con las variables de los APIs y los paths. Por ejemplo, le pido, deme cuál es la versión de ese nodo que usted está corriendo. Y ya abajo, pues me dice incluso cuál es el git commit, cuál es la versión de Go, el compilador, la plataforma, etcétera, ¿verdad? Y ahí podría seguir con otros paths, no sé, /usuarios, /dashboards. Todo eso se puede automatizar también, no crean que hay que estar ahí typeando manualmente. Yo puedo poner un diccionario de paths comunes y pues estar también haciendo un proceso que se llama fusing, que el fusing básicamente va a probar una serie de URLs y me va a dar filtrados cuáles de esas URLs me respondieron con 200, por ejemplo, si eso es lo que me interesa ver. Pero bueno, ¿qué pasa si nos ponemos un poco más quisquillosos dentro de la búsqueda? Vamos a ver si era para acá. Me disculpan, pero no tengo ojos en la nuca. Cuesta un poquito. Ahí, vamos a ver si hacemos esto un poquito más pequeño. Listo. Ahora sí, ahí viene la magia. Por el lado acá, como ven, ahí lo que seguimos es jugando con los encabezados. En este caso, lo que tenemos acá son los resultados de la API, pero realmente esto no sale así directamente, sino cuando lo buscamos en un navegador, vean que ahí únicamente lo que estamos poniendo es el puerto 6443 y él automáticamente me responde con todos los paths de ese API. Entonces yo manualmente puedo ir probando esos paths uno por uno y obviamente van a haber algunos que son pura basura, van a haber otros que simplemente son archivos de configuración,
pero si ya uno busca con un poquito más de detalle y a profundidad, pues incluso podemos empezar a ver archivos de autenticación, ¿verdad? Que por ahí es por donde podría estar pues la parte, digamos, un poco más jugosa, ¿verdad? Esto simplemente es de hacerle clic a cualquiera de esos archivos. Ahorita en la parte en la que estaba metida era la parte del Open API, porque para los que trabajamos acá con APIs, sabemos que, bueno, anteriormente se conocía como el Swagger File, ahora se conoce como el tema del API, incluso ahí arriba lo menciona, que es la versión 2.0, y a través de este Swagger File, yo prácticamente puedo mapear toda la infraestructura, ¿verdad? Ahora, prácticamente esto me va a dar el ABC de cómo está configurada esa aplicación. Las versiones que está utilizando el Kubernetes directamente, las versiones que están utilizando los nodos, cómo se manejan los recursos, si tiene algún tipo de restricción, cómo es el tema de autenticación. Por aquí ya me dice que lo que va a utilizar para autenticarse es un Bear Token, etc. Ahora, entonces, tener este tipo de infraestructuras expuestas, pues agiliza bastante lo que es el trabajo de reconocimiento. Ya una vez que yo tengo esa parte, como hacen los atacantes, ya pues prácticamente que el 80% del trabajo está listo. Ya cuando uno tiene reconocido el target, ya lo evalúo de esta manera, lo que siguen es refinar los ataques. Ya sabemos que, por ejemplo, la versión de Kubernetes es la 1.30.7, entonces es solo cuestión de tiempo de enfocarse cuáles son los archivos, digamos, perdón, los archivos no, los payloads que potencialmente podrían estar afectando esa versión. Por acá hay otro, este lo conseguí a través de un Google Dork, para que vean que todavía Google sirve para algo. Este también me dio pues, un archivo de index, también como ven, pues al principio ustedes dirían que aquí no hay nada tan crítico, tal vez alguien dejó ahí un repositorio expuesto o un folder expuesto, pero sí, si nosotros ya nos empezamos igual a empezar a buscar archivos de autenticación, a empezar a buscar cómo funcionan ciertos mecanismos, pues nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver, creo que ya esto también lo puedo minimizar. Por ejemplo, de esa página web que les acabo de enseñar, pues acá lo que tenemos es el Dockerfile. Creo que aquí la mayoría sí estamos familiarizados, ¿verdad?, con el concepto del Dockerfile. Básicamente es el manifiesto que le va a indicar al nodo cómo tiene que configurarse, ¿verdad? Bueno, pues no parece que sea un archivo por defecto, como ven tiene algunas configuraciones customizables y demás. Esto nos va a ayudar a mapear lo que es todo lo que es la infraestructura interna, y aún ya un poquito, creo que lo podemos cerrar. Y este otro, ¿verdad? Ya después de jugar un poquito con los archivos de autenticación, igual, este se llama un archivo de autenticación de JSON. De igual forma lo bajamos de ahí. Y bueno, a esto no le tomo en foto. Pero como ven por ahí ya incluso pudimos obtener lo que son las llaves de APIs directamente de el nodo, ¿verdad? Entonces ya con eso las podemos probar, las podríamos autenticar, y ya una vez que estemos autenticados, pues prácticamente pues, nos volvemos dueños del sistema y ya podemos hacer criptominería, bueno, ahí lo que se les ocurra, montar ahí un servicio de IPTV, o ahí se pueden poner bastante creativos, ¿verdad? Entonces, como ven, pues el tema de dejar esos puertos por defecto, pues no es, digamos, que una cosa de tomársela a la ligera, ¿verdad? Pues pueden tener grandes repercusiones a la empresa, especialmente si esa infraestructura no está protegida, ¿verdad? Por ahí les dejo unos Google Docs, ¿verdad? Más o menos los que utilicé como para obtener esa información. Igual pues me apoyé bastante en las herramientas de inteligencia artificial. Ya creo que ChatGPT ya se volvió bastante menos ético y ya nos da respuestas un poco más directas que les pueden consultar sobre ese tipo de datos, ¿verdad? Bueno, ya hicimos el demo, ¿verdad?, del Ethical Hacking. Y bueno, vamos a ver cómo nos podemos proteger, ¿verdad? Bueno, son cosas básicas que ya llevamos más de 10 años diciendo lo mismo desde el lado de seguridad, ¿verdad? Ya hasta que cansamos. No tenemos que tener puertos expuestos, mucho menos este tipo de infraestructura, que se supone que es solo interna y solo aplica para microservicios, ¿verdad? Muy rara vez debería estar expuesta, que por allá alguien me dice, bueno, es que yo quiero manejar el nodo remotamente, y póngale un VPN, así de fácil. No tiene por qué tener siempre un acceso web al nodo como tal.
El segundo paso es el tema de autenticación. Por ejemplo, en el caso anterior, aunque yo encuentre esa llave de APIs, si hay un sistema robusto de airbag detrás del backend, si hay algo que requiere una autenticación extra, ¿verdad? O tal vez tiene algún tipo de restricción geográfica, etcétera, pues esto puede minimizar bastante lo que es la superficie de ataque. Yo sé que a veces cuando hacemos un deployment de Kubernetes o hacemos un deployment de Docker, es muy difícil, por ejemplo, en el Dockerfile que yo les enseñé, el manifiesto, pues leerlo línea por línea, pues obviamente eso es una tarea imposible. Hay muchas herramientas, yo principalmente recomiendo Snyk, por ahí pueden escuchar Trivi, Claire, etcétera, herramientas de ese tipo que básicamente van a funcionar como un SAS, como un analizador de código estático, y ese SAS les va a decir, bueno, antes de que usted suba esto a producción, fíjese que no vayan esas llaves. Por ejemplo, los archivos de autenticación que les acabo de mostrar, eso lo hubiera podido agarrar Snyk y lo hubiera flagueado como una vulnerabilidad crítica, ¿verdad? Que tiene que pues, arreglarse antes de hacerse el merge a producción, ¿verdad? Y pues no confiarse de que solo tener el Kubernetes arriba ya es garantía de que está funcionando. También tenemos que estarlo monitoreando. El hecho de que ya está en producción quiere decir todavía que tenemos que monitorearlo más, ¿verdad? Hay herramientas específicas para esto que se llama Falco, hay otro que se llama Prometheus, o pues alguna solución tipo SAS, ¿verdad? Como las que mencioné anteriormente, también les podría ayudar a monitorear estos hallazgos con más eficacia. Y pues también algo que pecamos mucho en el mundo de DevOps, ¿verdad? Es que si ya funciona, dejémoslo así como está, ¿verdad? Entonces, pues tampoco, ¿verdad? Normalmente estas versiones de Kubernetes, estas versiones de los clústeres, todas las dependencias que estamos corriendo a nivel de microservicios, eso es bastante importante, estarlos actualizando, ¿verdad? Tal vez no es necesario ir hasta la última versión, pero ir hasta la última versión que consideremos segura. Bueno, para eso tiene que haber un análisis de riesgo de la empresa, para ver qué tanto puede tolerar ese riesgo, ¿verdad? Pero la idea es que por lo menos yo diría una vez al mes, como mínimo, se estén revisando si hay nuevas versiones de estos paquetes y actualizarlos, ya sea de una manera manual o automatizada, ¿verdad? A través de pues herramientas como las que mencioné anteriormente. Okay. Ya si queremos irnos ya un poquito más avanzados, ¿verdad? Ya modo paranoia, si tal vez tenemos ahí pues algún tipo de infraestructura muy delicada, tal vez yo tengo un clúster que me está soportando un proceso que es crítico para la empresa, o ese clúster es el que me hace los deployments a producción, pues podemos ponerlos más rígidos en el tema de seguridad. Lo que me gusta mucho de Kubernetes y Docker es que la seguridad uno la especifica como código, infrastructure as a code, prácticamente que escribimos las políticas que queremos, en la mayoría de casos es a través del manifiesto de YAML, y una vez que el Kubernetes parsee ese manifiesto, pues va a aplicar las políticas de seguridad que le indiquemos, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar la parte de Network Policies, bastante importante, ¿verdad? Tener todo segmentado, no quiere decir que el Kubernetes debería tener acceso a toda la red o incluso nodos específicos no deberían tener acceso a todo el clúster, sino viceversa, deberían ser bien restringidos. Hay muchas configuraciones por defecto que por desgracia la primera vez que hacemos un deployment pues siempre van a estar, hay que tener conocimiento sobre eso, ¿verdad? Deshabilitarlas si no las necesitamos, ¿verdad? También los usuarios por defecto hay que deshabilitarlos, etc. Bueno, revisar y auditar los manifiestos de YAML, como ya lo mencioné. Bueno, primero que nada, prácticamente que nadie debería tener write access al clúster, todo debería ser read access, y luego el tema de el manifiesto como tal, pues también debería ser auditado periódicamente. Específicamente dentro del tema del clúster tenemos dos opciones, el Pod Security Standards y el Pod Security Policies, básicamente en esas dos líneas de código o políticas, como quieran verlos, es donde vamos a especificar qué es lo que se va a permitir dentro de esos clústeres. Y bueno, si ya realmente quieren ponerse bien quisquillosos, incluso podrían aplicar firmas digitales, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de imágenes, tecnologías que utilizamos con Kubernetes y con Docker son open source, y eso no quiere decir que vengan siempre libres de pues, algún malware. Por ahí les recuerdo el caso de SolarWinds, ¿verdad? Ya en el 2021 que infectaron a medio mundo porque una de las imágenes open source que ellos utilizaban para su producto pues venía con un troyano, ¿verdad? Entonces siempre es importante, si voy a utilizar tecnologías open source, por lo menos estarlas auditando periódicamente. Yo, por ejemplo, como mejor práctica de seguridad, y utilizo algún tipo de repositorio open source, lo que hago es que me suscribo a las notificaciones de GitHub. Entonces es una manera muy efectiva en que si hay algún cambio en el paquete o veo que hay mucha bulla en algún repositorio, porque normalmente pasan muertos, ¿verdad? Por 4 o 6 meses, y de momento hay un montón de ruido,
pues me suscribo y empiezo a ver que tal vez hay un problema de seguridad, que tal vez ya están recomendando otra versión porque esta va a estar desactualizada, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es bastante efectivo, dependiendo de qué tan críticos sean sus desarrollos, suscribirse a ese tipo de alertas. Y bueno, y el OWASP también nos regaló en el 2022 la lista de el top 10, ¿verdad?, de riesgos para el Kubernetes. Por ahí lo pueden encontrar en el link oficial, por ahí se lo resumo. Y como vemos, de número 1 está la parte de configuraciones inseguras. Prácticamente eso fue lo que explotamos hace unos minutos. Bueno, algunas conclusiones, ¿verdad? Como vieron, pues hay muchos clústeres. Los números que les mostré en Chodan son solo superficiales. No quiere decir que Chodan tenga el 100% de datos de Internet, pero tiene una buena cantidad. Incluso podrían salir más a través de otros mecanismos como los del dorking, como vimos, ¿verdad? Herramientas como SYN, como Chodan, ¿verdad? Úselas sabiamente. Si ustedes tienen alguna empresa o algún desarrollo, filtren por las IPs que ustedes conocen, que tiene la empresa, o por el nombre de dominio, etcétera, como para hacer una auditoría previa y ponerse en los zapatos del atacante y ver qué es lo que ellos van a ver de buenas a primeras si ustedes se vuelven un target, ¿verdad? La seguridad en Kubernetes depende de la configuración, control de acceso y monitoreo. Básicamente se resume en esas 3 áreas y existen bastantes recursos hoy en día con los que pueden practicar. Y por ahí, casi que voy a terminarlo con una frase. Recuerden, los atacantes no necesitan vulnerabilidades, les basta nada más con que dejen algo mal configurado. Por ahí, recursos adicionales, por si quieren buscarlos, todos esos son gratuitos. Bueno, algunos tienen ahí un tier de pago, pero también tienen opciones de laboratorios gratuitos. El Kubernetes Goat, no sé si han escuchado, es algo bastante chido, es un laboratorio dinámico, totalmente SaaS, no hay que descargar nada y vas aprendiendo ahí paso por paso. El segundo también es bastante similar. El tercero sí es un poquito más enterprise, diría ya, o a nivel profesional, ya si quieres como validar algunos escenarios que pueden pasar comúnmente en los clústeres. Obviamente OWASP sigue siendo un gran referente, ¿verdad? No solo con Kubernetes, sino con muchos otros servicios de seguridad, web, APIs, aplicaciones móviles, etc. Y la gente de Trivi y Snyk, aunque son herramientas enterprise, si tú tienes un desarrollo muy pequeño, pues creo que lo puedes conseguir incluso de manera gratuita. Por lo menos lo que es el plugin para los IDEs de Snyk, sí sé que está de manera gratuita para algunos desarrolladores. Entonces, bueno, creo que por ahí estamos bien de tiempo. Eso sería lo que les traía para hoy. Espero no haberlos asustado demasiado y muchas gracias. Creo que nos queda un espacio para preguntas, como 2-3 minutos, 3 minutitos me dicen por allá, entonces vamos a empezar. No lo mencionó, pero ¿qué opina usted sobre el uso de imágenes distroless como base para aplicaciones? No sé si sí, bueno, obviamente los desarrollos tienen que tener una imagen base. Lo que yo siempre hago en la empresa es asegurar una imagen. Esa imagen se va a llamar la imagen dorada, Golden Image. Entonces ya cuando yo me aseguro que esa imagen, no es que va a estar libre de vulnerabilidades, pero por lo menos no va a tener vulnerabilidades críticas o que puedan afectar el negocio, la empezamos a replicar hasta que nos veamos en la necesidad de crear otro Golden Image. Esa Golden Image ahorita nos está sirviendo un aproximado de 6 meses a 8 meses tal vez, la volvemos a revisar y volvemos a crear otro Golden Image durante el proceso. Tal vez hay como similar, pero no exactamente. He escuchado opiniones diferentes en gente que dice que uno debería asegurar el tráfico red entre bots, pero no siempre se hace, ya dentro del clúster. Eso queda muy a la libre de la arquitectura. Recordemos que cada vez que metemos un TLS a la comunicación, pues puede que haya un delay y aparte el TLS vas a tener que meter un certificado. Yo diría que si es un pod no crítico, pues no implementaría esa medida de seguridad, tal vez implementaría una medida de seguridad más arriba, tal vez como algún tipo de WAF o algún tipo de autenticación a nivel del API Gateway. Si ya el tráfico entre pods, si consideras que es para un servicio muy crítico o tal vez dentro de ese pod estás manejando datos sensibles, por ejemplo datos de PII, por alguna razón, pues ahí obviamente sí se recomienda hacer el estándar de HTTPS. También si son datos crediticios, ¿verdad? Si estás procesando información bancaria a través de ese pod o ese clúster, definitivamente todo debería estar encriptado. Creo que ya había otra consulta, sí. La mía sigue con respecto a las actualizaciones. Usted dijo que no necesariamente estar en la última, pero obviamente tenemos que estar actualizados. Yo lo que quiero hacer como énfasis es como, por ejemplo, Windows, que ya el 8 no sirve, pero el 11 tiene bugs. Entonces nosotros no nos conservamos en el 10. ¿Cuál es el que usted, o cuáles son las razones para saber cuál es una buena actualización, cuál es una
necesaria actualización y cuál es una versión adecuada. Ok. Bueno, van a haber muchos escenarios que determinen eso. Por ejemplo, si el día de mañana sale una versión crítica para Windows 10, ya no hay quite. Vas a tener que actualizar sí o sí y hacer un hotfix hoy o mañana, ¿verdad? Porque tal vez esa vulnerabilidad ya está siendo explotada. Si no tienes ese peso, si no tienes ese riesgo, ¿verdad?, latente, tal vez podrías hacer una actualización más controlada. Más allá de la actualización per se, yo lo que siempre recomiendo es tener un buen sistema de despliegue y de pruebas, una plataforma de staging, porque en la mayoría de los casos mandamos un push a producción, ¿verdad?, con una nueva versión y pues algo falla, pero eso falló porque el QA no se hizo rigurosamente. Si vos tenés un sistema de QA efectivo y un sistema de staging espejo, pues no debería haber sorpresas en producción en el 99% de los casos. Y el tema de la versión, pues eso ya queda mucho a criterio de la empresa. Como mencionaba, hay que hacer un análisis de tolerancia al riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Yo primero tengo que entender qué es lo que está haciendo el sistema, cómo lo está haciendo y cuáles son los controles compensatorios. Si yo tengo una vulnerabilidad crítica en un sistema, pero tengo 3, 4 firewalls antes de que el tráfico llegue a ese sistema, filtrando los datos, pues tal vez esa vulnerabilidad pasa a ser de crítica alta o de alta media. Entonces el riesgo es menor y con eso puedo jugar para, digamos, atrasar un poquito más las actualizaciones, no hacerlas de una manera tan agresiva. Sí. Tal vez una preguntita más nada más. ¿Qué tanto podemos confiar en las configuraciones de los clústeres de Kubernetes de las nubes? Por ejemplo, AWS y Azure, ¿es algo que uno debería estar más atento o confiar en las configuraciones de ellos? Para ese tema, bueno, volvemos al mismo mito de que la nube es segura por defecto, ¿verdad? Entonces eso es totalmente erróneo. Yo sí me confiaría mucho con sistemas como EKS, que ya vienen, digamos, certificados por Amazon, pero obviamente si yo estoy haciendo mi propio deployment, yo soy responsable de la seguridad de esa configuración. Sí, digamos que ya vienen certificadas esas imágenes. Y la ventaja es que se actualizan solos, el EKS también, la mayoría de los casos. Sí, listo. Sí. Listo, chicos, muchas gracias. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y por ahí voy a andar por si quieren hacerme más preguntas. Hasta luego.